Buenos días y bienvenidos a un nuevo Inside la República. Hoy nos acompaña Cristian Rafael Jaramillo Herrera, el actual director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Bienvenido a este Inside. Muchas gracias por invitarme y saludos al equipo de redacción que está aquí y a los que nos observan por las redes. Antes de iniciar las preguntas, voy a leer un perfil suyo. Es egresado de la Universidad de los Andes y cuenta con experiencia como consultor para el gobierno colombiano, agencias multilaterales y el sector privado en temas de finanzas públicas y regulación económica de mercados, entre otros. Es máster y doctor en economía de la Universidad de Michigan. Antes de ingresar a la CREC se desempeñaba como director de gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y también como subdirector general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, donde participó en el diseño e implementación de políticas públicas en temas de hacienda pública, medición económica y regulación de mercados, al igual que en la toma de decisiones administrativas y de políticas públicas. Me gustaría empezar hablando sobre una de las principales políticas que está adelantando el gobierno y es el ingreso de las energías no renovables al sistema. Y digamos, una política en la que la CREC es una pieza clave en esta transformación. ¿Qué podría cambiar y si se ha pensado en promover una nueva regulación para acoger pues, la llegada de estas nuevas energías? Efectivamente, es una de las piezas centrales de lo que la política pública está tratando de avanzar. Las FENECER, que es el nombre poco sexy que le hemos dado a las energías eólicas, solares y en algunos casos también a biomasa y otras formas de energía. Y sí tenemos una agenda regulatoria importante para poder adecuarnos a la llegada de las FENECER. No solo de las FENECER, aquí vale la pena hacer la cuña. Hay en este momento una revolución tecnológica bastante grande en el mercado de energía. Por un lado, las eólicas y solares que ya se han vuelto competitivas en precio, pero por otro lado, traen también la posibilidad de autogenerar. Entonces, un usuario pequeño puede poner en el techo de la casa energía y de pronto le sobra y la vende. Y por primera vez en la historia del servicio de energía eléctrica, ya la energía no viene de una planta de generación grande y llega a mi casa, sino que yo también puedo volverme agente del mercado. Eso lo llaman los prosumers. Y eso genera una configuración de mercado muy distinta. La tercera gran innovación que está viniéndose es lo que llaman los medidores inteligentes, que son los medidores que funcionan un poco como un teléfono celular inteligente y le traen a usted información del mercado a la puerta de su casa y usted a su mismo tiempo envía información hacia el sistema centralizado. El conjunto de esas cosas implican un cambio en regulación grande. ¿Qué tenemos ahí? Por un lado, vamos a que los mercados eléctricos que hoy en día se transan una vez al día, generan precios horarios, pero se transan una vez al día, van a ser mercados que se van a transar varias veces durante el día. Eso lo llamamos el despacho vinculante y el mercado intradiario. ¿Por qué es importante? Porque las renovables no convencionales no pueden predecir su generación un día por adelantado. Entonces ellas necesitan ser capaces de poner una posición en el mercado a más corta distancia del momento en que generan. Por eso vamos a hacer varias sesiones de mercado durante el día. También estamos ajustando las redes. Las renovables no convencionales son intermitentes, pasa una nube, se baja la luz y la red tiene que reaccionar. Entonces tenemos que tener unas redes que sean capaces de darle flexibilidad y ser capaces de, en un momento dado, recibo menos energía de una planta eólica, pero alguna otra planta sube su generación para estabilizar el sistema. Y finalmente, como los usuarios van a poder también generar y autoconsumir, los usuarios mismos que antes era muy claro cuánto iban a estar consumiendo a lo largo del día, ahora pasa una nube y se les sube el consumo, no porque se les haya subido el consumo, sino porque el techo solar que tienen no les está entregando energía. Y eso también hace mucha oscilación, digamos, en la demanda. El conjunto de estas cosas nos ha llevado a nosotros a flexibilizar el sistema y lo que estamos buscando sobre todo es darle mucha más capacidad de reacción rápida al sistema y más flexibilidad en la manera en que los agentes actúan. Esta flexibilización ya se está armando, ya está en firme. Sí, y entonces aquí viene que el primero que se tiene que flexibilizar es la comisión. Tradicionalmente la comisión ha implementado una regulación relativamente rígida, muy extensa. Cuando uno ve las resoluciones tienen un montón de fórmulas y muchas páginas, y estamos moviéndonos hacia dar una regulación en que los agentes tengan más libertad de actuar por su propia cuenta, con una comisión, algo así como no tiene que pedirme permiso, haga, y más bien nosotros estamos más pendientes de qué es lo que está sucediendo con lo que usted hace. Eso va de la mano de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es el que vigila, y el primer paso, y eso ya lo hicimos, la resolución 080 de este año,
digamos, es el primer paso fuerte para crear lo que se llaman reglas de comportamiento de mercado. Entonces, nosotros no vamos a dar instrucciones detalladas de cómo hacer algunas cosas, sino que vamos a decir, estos son los principios que usted debe seguir, y después la superintendencia está pendiente de que usted actúe según esos principios, pero le damos mucha más flexibilidad. Eso ya está en firme y es efectivamente una manera distinta de comportarnos. En cuanto ya a las medidas específicas, la flexibilización de las redes ya está, la posibilidad de tener nuevas maneras de hacer mercados ya está. Estamos haciendo unos estudios para sacar una resolución de consulta de estos mercados intradiarios, de esta posibilidad de hacer varios mercados. Entonces, efectivamente, estamos andando en esto. Esperamos que a finales del año 2020 esté en su sitio todo lo necesario para la entrada de las tecnologías FENESER ya en cantidad importante. Cuando nos habla de esta flexibilización de las redes, de la necesidad de ajustarlas a esta nueva forma en la que funcionan las renovables, ¿se necesita nueva infraestructura o es un ajuste técnico en esa parte? Esa es una buena pregunta. Si nosotros tuviéramos nuestras redes a los estándares actuales, inicialmente de lo único que estaríamos hablando es de que los sistemas de control tendrían que ser capaces de reaccionar más rápido. Pero las redes no están en los estándares que deberían estar. La red, por ejemplo, en la área de la costa atlántica está en un estado de atraso muy grande. Entonces, en una cosa más tradicional, ya el año pasado sacamos una metodología de distribución que incentiva a que las redes se modernicen. Eso no debería haber sido necesario, pero fue necesario. De ahí para adelante, en una primera fase de entrada de renovables no convencionales, lo que usted tiene que hacer es que el control sea más rápido. Sin embargo, la experiencia y las experiencias en países en los que ya hay muchas renovables no convencionales le dice que cuando usted llega a una cierta cantidad de renovables no convencionales en el sistema, las subidas y bajadas de generación pueden ser muy grandes, son abruptas, pero además son muy grandes. Digamos, Alemania, que tiene una cantidad gigantesca de renovables en el sistema, a veces se le desaparece la cuarta parte de la generación en cuestión de minutos, y eso significa que usted necesita que la red, se le desaparece en un pedazo de la red, y entonces usted necesita compensarla con generación, pero en otro pedazo de la red, y tiene que tener unas plantas más tradicionales que sean capaces de aumentar. Eso todavía no estamos ahí, quisiéramos ya estar ahí, pero todavía no es hora de hacer eso. Pero va a venir, en unos 5 o 6 años probablemente vamos a tener que hacer un cambio un poquito más grande en la manera de configurar la red. Uno de los temas que usted nos habla ahorita le llega directamente a la gente y esa es esa posibilidad de autogenerar la energía que necesita. En este momento, ¿cómo está ese tema? ¿Ya hay usuarios que lo están haciendo? ¿Qué necesita una persona en términos regulatorios para cumplir, para lograr, no sé, instalar un panel solar en su casa? Esto de la autogeneración, digamos, existía antes, pero en una versión menos útil, y era que usualmente un usuario muy grande podía poner, si consumía, digamos, 100, podía poner una generación que le da 80, y entonces ante la red él solo consumía 20, pero solo podía hacerlo para adentro. Desde el 2015 tenemos una resolución para autogeneradores grandes y desde el 2018 una para autogeneradores pequeños, en donde cuando usted autogenera, lo que le sobra lo puede vender. Y eso hace toda la diferencia del mundo, sobre todo si usted tiene paneles solares, porque los paneles solares a veces producen mucho y a veces producen poco. A veces le sobra y a veces no necesita vender. Entonces es chévere saber que cuando le sobra, vende. Ya eso está en firme. Ya hoy en día hay autogeneradores que lo usan. Hay 2 regímenes, 3 prácticamente, porque hay 2, unos que son los grandes, que tienen, digamos, más de 1 megavatio de autogeneración. Eso normalmente son empresas. 1 megavatio de autogeneración solar es como tener 1 hectárea en paneles solares. Eso solo lo tiene un galpón grande. Y los de menos de 1 megavatio. Dentro de los de menos de 1 megavatio hay unos chiquitos, los que tienen menos de 100 kilovatios de capacidad de generación. Esos son mi abuelita. Si tiene un techo usted en la casa, puede poner unos paneles que le van a dar más o menos la energía que usted consume y en promedio a veces vende energía a la red, a veces le recibe a la red. Ya hay gente haciéndolo y nosotros tenemos una apuesta grande de que eso nos ayude mucho y genera una cosa muy chévere y es el empoderamiento del usuario. El usuario no es una persona que prende la luz en la mañana, sino que es una persona que entiende que puede sacarle plata al mercado eléctrico, a veces vende, a veces no, etc. Para que se haga una idea de dónde puede llegar uno, el estado de California, que por supuesto es como de lo más avanzado que hay en esto, ya está diciendo que para el año 2030 las casas tienen que ser 0 energía neta. O sea que toda la energía que consuman en algún momento la tienen que generar también. Ese es el mundo al que uno puede llegar, que si quiere llegar hasta allá no sé, pero
puede llegar hasta ese mundo. ¿Tienen el dato de cuántos usuarios en este momento están? Tristemente no, porque una de las cosas, como no había esa posibilidad, pues nadie estaba tomando la estadística. Y un principio en economía es que si usted no mide algo, es como si no existiera. Entonces, cuando pusimos esta regulación fue cuando salimos corriendo a tratar de verdad saber quiénes son los que están. ¿Qué sí tenemos? Una gran cantidad de personas que están pidiendo, porque eso hay que informárselo al operador de red. Digamos, en el caso de Bogotá hay que informárselo a Codensa, porque Codensa tiene que saber que ahí de pronto le va a salir electricidad. Hay mucha gente pidiendo esos puntos de conexión. Y aquí hay una observación. Una de las cosas que estamos haciendo nuevas es que usted antes iba al operador de red y le decía, oye, yo quiero conectarme aquí, ¿será que puedo? Y el operador de red le decía, sí, no. En esta regulación cambiamos la cosa. Obligamos al operador de red a tener un mapa puesto en internet, en el que están todas las áreas de la ciudad y están en colores, verde, rojo, amarillo. Si usted está en una zona verde, no necesita preguntar si puede. Ya sabe que puede. Lo único que necesita es informar. Oiga, voy a hacer esto. Gracias. Y eso hace toda la diferencia del mundo en la facilidad de mi abuelita de poner un panel y tratar de autogenerar. ¿Y cuántas solicitudes tienen? No tenemos todavía el dato consolidado, pero es un número importante. Tenemos, y esto vale la pena, yo no sé si es una cuña o es un dolor, y es que mucha gente está pidiendo las conexiones y después se demora en usarlas y la conexión queda como si ya la estuvieran usando, pero no tenemos todavía el dato. Esperamos que podamos consolidar estos datos a pequeña y a gran escala de aquí al año entrante, y esperamos sobre todo que, digamos, en el próximo niño uno pudiera estar hablando de que, no sé, un porcentaje, un 1% de la generación de pronto fuera generación que la gente hace para sí misma. Y eso nos ayuda a bajarle la presión a la generación que tiene el sistema. ¿Hay alguna manera en la que se pueda, no sé, cuantificar o hacer el cálculo de cuánto puede ganar una persona si le apuesta a eso? Sí, y le voy a hacer, pues está el cálculo de la gente grande, digamos, de los que producen mucho. Entonces usted lo que hace es que mira en la factura, a usted le llega, el CU se llama, todo es como la suma de cuánto por kilovatio hora, y tiene una parte que es el G, la generación, otra parte que es el T, la transmisión, distribución y comercialización. La primera cosa es, si yo autogenero, no tengo que pagar nada de eso, porque sencillamente se me baja la factura. Entonces me ahorré, eso debe estar en 500 pesos más o menos en distintos lugares del país, pero alrededor de 500 pesos, me ahorré 500 pesos. Ahora, ¿cuánto me costó generar? El estimado para alguien grande puede ser que le esté costando generar unos 180, 200 pesos, entonces la diferencia entre 500 pesos y 180 se la ahorró. Para la gente pequeña, mi abuelita otra vez, que vende a la red, tiene un negocio similar. Primero, todo lo que se ahorre, si usted es estrato 4, que es el que no paga ni plata adicional ni tiene subsidios, si usted es estrato 4, se está ahorrando 500 pesos por cada kilovatio que autogenera, y el estimado que tenemos es que le puede estar saliendo alrededor de 250, 280 pesos poner los paneles y el sistema. Entonces está ahorrando la diferencia entre 280 y 500. Hay una diferencia, sin embargo, que es lo doloroso para la gente pequeña, y es que los paneles hay que comprarlos de un solo golpe. Sí. O sea, la inversión es toda de una y la plata se paga, el ahorro se paga a lo largo de varios años. Más o menos en unos 7 años eso se equilibra y el panel le sigue dando ahí para adelante, es ganancia. ¿Y de qué manera impulsar esto? ¿De qué temas de costos precisamente para la compra del panel? El gobierno nacional ya tiene unas exenciones tributarias, arancelarias de hecho, y de IVA, a la importación de paneles. Ahora, usted va y compra el panel es con alguien que le vende aquí. Entonces uno no sabe, esa plata se la ganó, es el que lo trajo o se lo ganó usted. Probablemente entre los dos salen ganando un poquito. Pero la gran barrera que hemos visto no es de plata. Son dos cosas que hay, una difícil de resolver y otra que estamos trabajando duro en resolver. La que estamos trabajando duro y creemos que vamos a resolver es esta que le digo, de que usted va a donde el operador de red y le dice, yo quiero poner un panel, y desde el operador de red él dice, este es un cliente que ya no me va a comprar energía. Y como normalmente el operador de red y el comercializador son el mismo, entonces eso no le gusta. Entonces le hace la vida difícil. Son barreras que estamos tratando de tumbar y en eso tenemos que ser muy agresivos. Creemos que si tumbamos esas barreras, esto despega. El segundo problema es uno más estructural, y es que no hay tantas casas como uno podría esperar que aguante poner un panel en el techo.
hay una buena, digamos, los hogares de estrato 1 y estrato 2 rara vez aguantan, la estructura no aguanta poner un panel, entonces ese sí es un problema un poco más grande. Ese sí no tenemos manera de resolverlo en corto plazo. ¿Y hay una meta de viviendas que quieran tener con paneles, pues en este caso instalados? Nosotros, desde el punto de vista de la vivienda, no sabemos, tenemos el potencial. Nosotros sí tenemos una meta de cuánto debe ser la autogeneración. Eso es una meta implícita, no la hemos hecho al público, pero sí le estamos apostando a que la autogeneración en el mediano plazo, vaya uno a saber, eso estamos hablando de 4 o 5 años, llegue por allá a ser 2%, 3% de la demanda. Para ese momento esperamos tener un censo de quién está autogenerando y tener una idea de, porque esa demanda yo no la veo. Yo lo que veo es que el señor consumió menos. Perfecto. Para cerrar un poco este tema de renovables, ¿se esperan que entren nuevos agentes al sistema? ¿Cómo va la implementación de los nuevos topes de participación? De participación. Para los nuevos generadores. A ver, en integración, me dice usted. El mercado colombiano es muy concentrado. Eso es una realidad de apuño, digamos. Alrededor del 70% de la oferta de energía está en 3 agentes que tienen varias plantas, más de 3, tienen muchas plantas, pero son 3 agentes. Y alrededor por ahí también del 70% de los que compran, de los comercializadores que le venden a los usuarios, son 3 agentes también. Y de los 3 agentes de la punta de oferta y los 3 agentes de la punta de demanda, 2 son el mismo. Entonces ya de entrada nosotros tenemos un mercado supremamente concentrado. Pero además de tener un mercado concentrado, lo que teníamos eran unas reglas desiguales. Porque cuando salió la ley 142, se permitió integrar verticalmente o seguir integrados verticalmente a los que venían integrados, pero a las nuevas empresas no. Y lo que sí es terrible desde el punto de vista de competencia es que usted tenga reglas diferenciales para distintos agentes, porque los nuevos que llegan no logran competirle con ganas a los que están. Entonces, con ese motivo, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo ya dijo, miren, yo permito la integración de un comercializador con un generador, porque es que en la práctica la mitad de la energía ya está integrada comercializador-generador, y la comisión va a reaccionar tratando de ver cómo se maneja. Ahora que la competencia está nivelada, ¿cómo hago yo para que la competencia sea más fuerte? Nosotros esperamos sacar de aquí a final de año un documento de consulta, una resolución de consulta proponiendo cuáles serían las medidas y la gente no las va a comentar. La comisión en esto es muy juiciosa y da un amplio espacio para que la gente ponga, digamos, todas sus preocupaciones en la mesa. Vamos a empezar con las preguntas de la redacción. Gabriel Forero, editor de finanzas, le va a hacer la siguiente pregunta. Yo, Gabriel. Sí. ¿Cómo está? Quisiéramos saber entonces un poco, bueno, partiendo de la base de que ustedes son quienes ajustan las tarifas generales, cuánto energía se tiene previsto que la próxima semana haya un incremento por el caso Electricaribe. Entonces, ¿cuál realmente es el impacto para el usuario final? Si ya sabemos cómo de pronto en términos de bolsillo y monetariamente podría afectarse a una persona, a una familia, la factura de energía. Yo voy a partir de esa pregunta en varios pedazos. La comisión efectivamente es la que determina la manera en que se calculan las tarifas. Entonces, las tarifas, el CU, el costo unitario, se compone de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. La generación es un mercado, entonces lo que tenemos es una regla y el precio es el que salga de ese mercado. Transmisión, distribución y comercialización son tarifas reguladas, es decir, nosotros decimos, calcúlese así, y hay unas fórmulas. Nosotros no calculamos directamente la tarifa de una empresa particular y la empresa tiene la responsabilidad de calcularla correctamente a la luz de las fórmulas. Entonces, ahora, adicionalmente, algunos estratos tienen subsidios, otros tienen contribuciones, pero eso no lo hace la comisión, eso lo determina, digamos, el gobierno nacional con el legislativo. En ese entendido, cuando uno mira la tarifa de Electricaribe, lo que viene la semana entrante es que entra en vigencia la contribución especial que se puso por la ley. La contribución especial tiene carácter tributario, no es parte de lo que nosotros definimos como tarifa. Entonces nosotros en eso no hemos tenido injerencia. En lo que sí vamos a tener una injerencia, porque el mismo plan de desarrollo nos los pidió, es que se hiciera un régimen tarifario especial para las empresas que adquieran a Electricaribe en el proceso de privatización que se está haciendo. Pero eso es una historia un poco distinta. Ahora, aunque nosotros no decidimos ese alza que viene, porque ese alza es de carácter tributario, sí puede hacerse la siguiente idea. Cada peso en la factura, en el año,
en todo el país es alrededor de 70.000 millones de pesos que pagan los usuarios. O sea, un peso más que valga el kilovatio hora, si uno mira todo el mercado eléctrico, son 70.000 millones de pesos más que pagaron los usuarios en el año. Electricaribe no es todo el mercado. Electricaribe es por ahí el 20 y largo por ciento, un poco más del 20% del mercado. Entonces ahí se puede hacer una idea. Los estimados que entendemos que hay, cuando uno llega y transfiere todo eso, creo que va a subir 4 pesos adicional por kilovatio hora por la contribución especial, es que eso puede representar en una factura de un usuario de estrato 4 entre unos 600 o 1.000 pesos al mes. Ese es un estimado que ha citado la Superintendencia de Servicios Públicos, pero el cálculo preciso lo tiene que hacer la empresa y ellos llevan la cuenta. ¿Cómo va a ser este régimen transitorio especial para la región Caribe? Esto, un poquito de contexto, pues se intervino Electricaribe, se sacó la comisión, sacó una resolución que determina cómo se paga la distribución de energía, que es una de las letras que nosotros regulamos en el costo unitario, y eso lo sacamos en el 2018. Sin embargo, el proceso de privatización de Caribe se alargó y la preocupación del gobierno nacional era que eso estaba calibrado para que las empresas todas miraran su situación en el 2018 y tomaran estrategias al respecto. Pero como la privatización de Caribe se demoró, el que llegue va a tener un problema porque le están pidiendo que se mida contra la situación hace 2 años. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo dijo, no, un momento, haga una metodología tarifaria especial porque estos señores como que van a empezar tarde, digamos. Y lo que cambia la metodología tarifaria especial, tenemos ya una resolución en consulta, son específicamente aspectos de lo que podríamos llamar la foto. Entonces, si a todo el mundo se le decía, usted cuando va a determinar su meta de pérdidas, lo hace con respecto a su estado inicial, y su estado inicial es el del 2017, por decir algo. Entonces, ahora dice, para los que lleguen ahí a reemplazar a Electricaribe, el estado inicial no es el 2017, sino el 2019, porque llegarán a comienzos del 2020, y es ese tipo de cosas. Entonces, cambia la fecha con respecto a la cual se miden las pérdidas iniciales, y eso tiene un efecto, digamos, en que pérdidas se reconocen. Las pérdidas son pérdidas de energía que nadie paga en la factura porque se pierden por disipación o porque alguien se la roba de la red, etc. Y cambian varias cuestiones de en qué momento tomo la foto inicial con respecto a la cual se le ponen las metas al nuevo operador. Eso es esencialmente lo que estamos cambiando. No tiene injerencia es en el plan de inversiones que le van a traer a usted. Si yo estoy así de mal y quiero llegar a este lugar, mi plan de inversiones es así. Este cambio garantiza de alguna manera que se den las inversiones que se necesitan una vez llegue el nuevo operador. Que se den las inversiones lo garantiza los incentivos que tiene la metodología que salió en el 2015, que esencialmente le dicen a usted, mire, si su activo, o sea, si su red se está envejeciendo, yo le pago menos. Si usted quiere mantener lo que le están pagando, el ingreso, invierta. Y además de eso le dice, y te voy a pagar más si tu calidad es mayor, y te voy a pagar menos si tu calidad es menor, y te voy a pagar más si disminuye las pérdidas. Entonces, más o menos le dice, empieza a invertir con ganas. Eso ya estaba ya. Lo que hace esto, es que le voy a tratar de poner un ejemplo. Digamos que las pérdidas de Electricaribe estaban en su momento alrededor del 23%. Y al inversionista nuevo que viene ahora le dicen, el punto de partida es este. Y él dice, pero ese era el punto de partida hace 2 años. Yo quiero saber cuál es el punto de partida hoy. Entonces van y lo miden hoy y digamos que hoy da 25. Entonces él dice, correspondientemente tengo que invertir más. Entonces el incentivo a invertir viene de la metodología, pero uno tiene que poner el punto de partida correcto y la metodología tarifaria de transición lo que me permite es poner el punto de partida correcto para Electricaribe. Y sí, eso es importantísimo para los inversionistas. María Carolina Ramírez, editora de Ediciones Especiales, le va a hacer esta pregunta. Sí, le va a cambiar un poquito el tema sobre precisamente la reconfiguración de la matriz energética nacional debido a, pues, a la contingencia con Hidroituango. Queremos saber específicamente de qué se trata esa propuesta y cómo se puede llevar a cabo para tener, digamos, la oferta de energía necesaria. Ok, también empiezo un poquito más atrás. Lo que nosotros llamamos la confiabilidad del sistema, que se refiere a que esté la energía que voy a necesitar. En Colombia tiene un problema que no tienen otros países del mundo,
y es que está el niño cada por ahí 4 años. Entonces, para efectos prácticos, es como si una parte de mi capacidad de generación se desapareciera. No es exactamente capacidad, las máquinas están ahí, lo que no está es el agua. Por eso, nosotros tenemos un esquema que se llama el cargo por confiabilidad, que lo que hace es que paga por estar disponible en esos momentos. Entonces, si usted es una hidroeléctrica y en ese momento no tiene agua, yo no le pago. Solo le pago a los que sé que van a estar disponibles. El problema es que eso hay que hacerlo por lo menos a 4 o 5 años de distancia, porque eso es lo que se demora construir una planta en general. De hecho, las FENESER tienen la ventaja de que se hacen más rápido, pero las plantas tradicionales se demoran unos 4 o 5 años. Pasó lo de Ituango. Y nosotros ya estábamos, o sea, contábamos con ellos como al año, y en un año no hay tiempo de reaccionar. Entonces, el año pasado hicimos un análisis de cuáles eran las medidas que había que tomar, y eso es una batería, es como con la escopeta, haga esto, no es una sola medida, son un montón de medidas. La primera medida fue, resolvamos el problema de 4 años en adelante. Como mi horizonte de planeación es 4 años, pues el problema del año 4 para allá, resolvámoslo. Hicimos una subasta del cargo por confiabilidad, salió muy bien, de hecho salió muy bien, y listo. Entonces ya tenemos el problema resuelto del año 4 para allá. Pero en el año inmediatamente, hasta el año 2020, no nos iba a hacer mucha falta Ituango. Entonces queda el hueco del 20 al 21 y 21 al 22. El año eléctrico por motivo raro se mide desde diciembre hasta noviembre, no de enero hasta diciembre. Entonces tenemos 2 años ahí en que si hay un niño y si la situación, si es un niño grave y si la situación se aprieta, de pronto nos hace falta energía. ¿Qué hicimos en la subasta de para 4 años adelante? Dijimos, al que llegue temprano, si puede, le pagamos una plata adicional por llegar temprano. Y para ser sinceros, en este momento creemos que hay un buen número de plantas que van a llegar temprano y que nos van a resolver el problema de los 2 años de antes. Pero seguro mató a confianza. Y entonces vamos a hacer la subasta de reconfiguración de compra, que es una subasta en que uno dice, hay alguien que tenga o pueda instalar muy rápido, eso se puede instalar muy rápido, difícil, pero que tenga hoy en día plantas que podrían prestar este servicio, pero que hoy en día no estén conectadas al sistema y que estén dispuestos a conectarlo. Y si las hay, venga y le compro por 2 años esta disponibilidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Si los que se están esperando para adelantarse se logran adelantar, pues vamos a acabar con un poquito más de lo que necesitábamos. Pero pues cuando ya sucedió el tema de Ituango, realmente no nos tocaba entrar a hacer varias medidas a la vez. De hecho, tenemos otra medida adicional que se llama tomadores del cargo, y es que a un precio descontado, a todo el que vaya apareciendo y me quiera vender su confiabilidad, desde ya se la compro, pero a un precio descontado porque no participó en una subasta. Entonces, tienes flexibilidad, me la vendes desde ya, pero más barato. Eso también. Esta subasta de reconfiguración, ¿cuándo se haría? ¿Cuándo se tiene previsto? La consulta que sacamos proponía hacerla a finales de año. Como siempre, las consultas, dados los comentarios que llegan, se demoran un poco más, pero todavía estamos en tiempos, probablemente la estaremos haciendo a comienzos del año entrante. Okay. Ustedes el año pasado realizaron una especie de indagación, investigación al tema de Hidroituango por no entrar al momento en el que se esperaba. ¿Y en qué va ese tema? No se llama una indagación, se llama una actuación administrativa. Entonces, y aquí vale la pena delimitar. Hay una cantidad de discusiones alrededor de Ituango, que si las cosas se pensaron mal, esas son responsabilidad de otras entidades. Con respecto a nosotros, Ituango se había comprometido que en el año 2018 iba a empezar, a finales del 2018, iba a empezar a estar disponible por si venía un niño, lo que se llaman obligaciones de energía firme. Y tenía una cantidad adicional de obligaciones a partir del 2021. Esa es la responsabilidad de Ituango frente a nosotros. Poner una energía en el sistema si hay un niño, más exactamente si el precio de la bolsa se sube por encima del precio de escasez, que es lo que sucede cuando hay un niño. En ese contexto, se inició una actuación administrativa para, el término formal es establecer plenamente si se incumplió esa obligación. Y pues ya pasó el 2018, el 2021 todavía no ha pasado, y lo que nosotros tenemos que saber es, ¿va a estar ahí para cumplir o no? La del 18, la del 21. Esa actuación administrativa ya tuvo un cierre, no el cierre definitivo, porque las actuaciones, hay derecho de reposición, que es como un pataleo, así le dicen informalmente, pero ya tuvo un cierre.
y ya se tomó una decisión y se le informó a Ituango. ¿Y cuál es esa decisión? Esa decisión, por el momento, hasta que no sea definitiva. Pero no digamos que podría ser una multa o qué tipo no, de la comisión no pone sanción. multas, ni ponemos sanciones. Las sanciones son privativas de la Superintendencia de Servicios Públicos. No, cuando uno adquiere esa obligación de yo voy a estar disponible, pone unas garantías financieras y adquiere también un derecho, que es el de durante un cierto tiempo le van a pagar una plata mensual, el cargo por confiabilidad se llama. Las consecuencias de incumplir, que no son una multa, sino una consecuencia del hecho de haber incumplido, es que se ejecuta la garantía y se le quitan el derecho al cargo por confiabilidad. Y esas son, hasta ahí llega la limitación de lo que puede pasar y lo que se puede decidir. ¿Y esa garantía en el caso de Hidroituango era de $40 millones? Las garantías están calibradas a cuánta energía tendría usted que entregar en un año dado, si fuera niño, y son por el valor de la energía de un año. El valor exacto de las garantías que estaban puestas eran para el primer año $17 millones, pero por unos atrasos que había se había multiplicado a 42 y no recuerdo el valor exacto para las otras obligaciones, porque ellos tenían obligaciones en el 18, tenían obligaciones adicionales a partir del 21 y en la última subasta adquirieron obligaciones adicionales a partir del 22. ¿Y cuándo se va a conocer ya, digamos, ya termina esta etapa sobre Hidroituango, cuándo se va a conocer la decisión ya pública? Cuando estén firme, que depende de si ellos optan por tener un derecho de reposición. Y es garantía que precisamente, como usted me lo comenta, Hidroituango haya participado en la última subasta, digamos que se garantiza lo que ofreció a... Ellos ponen garantías monetarias por eso. Digamos, de una manera muy evidente, el hecho de que se hayan atrevido a asumir esa responsabilidad le sugiere a uno que ellos creen que van a estar listos para esa fecha, si no, no lo habrían hecho. La razón formal por la cual nosotros permitimos eso es porque como el proceso estaba abierto, hasta que el proceso no se cierra no tiene consecuencias. Entonces, en ese momento, Ituango no estaba en ninguna forma de incumplimiento ni nada, entonces en ese momento tenía derecho a participar y participó. Pero efectivamente uno lee del hecho de que se hayan atrevido a participar y poner garantías, pues que ellos sí tienen fe. Con esta lectura y la batería de medidas que se han tomado, ¿Hidroituango ya dejó de ser un riesgo para el sistema? Sí, nosotros, digamos, esto no es un 1-0, sino que son niveles de probabilidad, pero nosotros estamos razonablemente tranquilos en este momento de que las distintas medidas que hemos tomado son capaces de ayudarnos a manejar cualquier situación que pudiera haber de aquí hasta el 22 y del 22 para adelante sí estamos muy bien porque llegan todas las plantas del cargo por confiabilidad. Y en ese conjunto de medidas están las que acabo de mencionar de Ituango, pero también la autogeneración. Todas estas cosas ayudan. Entonces, y esperamos, aquí vale la pena hacer la cuña, cambiar la cultura en un sentido. Y es que tradicionalmente el usuario ha sido muy pasivo. Se levanta a la mañana, prende la luz, cocina a la hora que tiene que cocinar, como que no planea su uso de energía. Y nosotros queremos que los usuarios aprendan a ser inteligentes en el uso de energía y que, digamos, decidan cosas como en este momento no me conviene hacer esto, más bien lavo la ropa en la hora en que la energía es más barata, algo así. Queremos, eso se llama la respuesta de la demanda en términos generales, y queremos que esto se vuelva una parte del diario vivir y no que tenga que ser hecho como con urgencia, como se hizo en el último niño con lo que se llamó el apagar paga, sino que sea parte normal, que usted decida, oiga, en este momento voy a ahorrar energía, porque en eso está muy cara, más bien esto que lo iba a hacer ahora lo hago en una hora que está más barata. ¿El colombiano es muy derrochador de energía? Yo no sabría decir si es particularmente derrochador, pero le puedo decir varias cosas. Primero, nosotros tenemos un consumo global de energía muy bajito, pero sorprendentemente para lo que producimos con esa energía, muy alto. O sea, somos poco eficientes. Tenemos poca electrificación, poco uso de energía, pero donde la usamos, usamos de más. Eso es principalmente, posiblemente por el lado industrial, pero también tiene un lado residencial en esa historia. Y es que como tenemos tantos estratos subsidiados, cuando la energía no cuesta, pues la gente no interioriza que hay que ahorrar. Y la forma más básica de ahorrar, la más fácil, es tener electrodomésticos eficientes. Entonces, vean, todos hemos tenido la instancia de que la nevera vieja ya es hora de cambiarla, compramos una nevera nueva y se la regalamos a alguien la vieja. Ese es el peor regalo que usted le puede hacer, porque esa vaina consume una cantidad de energía innecesaria. El televisor viejo, esos televisores de caja, eso ya no se ve en el mundo, eso consume una cantidad de energía impresionante. Lo que pasa es que si la persona que recibe el regalo vive en un estrato subsidiado, pues no le duele, pero al sistema, pues la energía vale producirla lo que vale, el kilovatio vale lo mismo, no importa quién se lo consuma.
Kevin Borges, periodista de economía, le va a hacer la siguiente pregunta. Señor Jaramillo, le quería preguntar algo que se nos pasó del tema de la subasta de reconfiguración, más o menos cuántas plantas tienen el potencial para entrar a esta subasta, y también preguntarle por la subasta del próximo 22 de octubre. ¿Por qué decidieron para esta nueva subasta de renovables poner un indicador de competencia si anteriormente en la de febrero fueron 3? Vamos con la primera. No tenemos en este momento un estimado de cuántas plantas estarían interesados en la subasta de reconfiguración. Sabemos qué plantas grandes tienen lo que llamamos nosotros energía firme disponible, o sea que todavía podrían entregar más, pero no sabemos cuál va a ser el interés. Pero además de eso le estamos apostando a que aparezcan otros agentes que no tenemos en el radar. Entonces, en este momento es difícil saberlo, hay un momento en que manifiestan interés. Sobre la del 22 de octubre que usted se refiere es a la subasta que ha organizado el Ministerio con el fin específico de diversificar la matriz, en este caso que entren eólicas y solares. Su pregunta era, ¿me la repite por favor? Porque se decidió el indicador de competencia, que es el pedazo que la CREC le toca regular ahí. Esta subasta tuvo una primera ronda hace unos 4 meses, tal vez, y cuando llegamos a esa primera ronda, teníamos mucha incertidumbre. Nosotros en el mercado colombiano, otros mercados no son así. En otros mercados les gusta obligar a la gente a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, en el mercado chileno, usted obliga a los generadores a que compren energía renovable no convencional y obliga a los comercializadores a que se contraten. En Colombia no. Entonces, cuando llegamos a la subasta en la primera ronda, todo era voluntario y nos tocaba construir, y aquí digo el ministerio, la CREC apoyó en esto, la UB me apoyó en esto, construir un contrato que fuera interesante para los vendedores y para los compradores. Y sinceramente las incertidumbres en ese momento eran muy difíciles de calibrar. Usted no sabía cuántos vendedores le iban a llegar, no sabía cuántos compradores le iban a llegar y sobre todo, como este es un mercado muy integrado verticalmente, teníamos la sospecha de que un buen número de los compradores eran realmente el mismo vendedor, que es una preocupación. Entonces pusimos una serie de indicadores para tratar de controlar al mismo tiempo problemas por el lado de la oferta, problemas por el lado de la demanda y problemas en la interacción. Llegó la subasta no se adjudicó porque no se cumplieron los indicadores, pero aprendimos muchísimo de las ofertas. Tenemos una idea, ahora sí, de quiénes están, qué les interesa y con qué vienen. Y una de las cosas que concluimos es que nuestro lado de preocupación no es tanto por el lado de la competencia de los vendedores, sino mucho más por el interés de los compradores. Eso causó que la subasta actual tiene un contrato que es un poquito más atractivo para los compradores, le hace la vida un poquito más difícil a los vendedores, pero a la hora de calcular los indicadores dijimos ya no necesito controlar tantas cosas, me basta controlar con esto, entonces necesito menos indicadores. Joaquín López, periodista de economía, le va a hacer la siguiente pregunta. Sí, señor, Joaquín. por aquí. En este momento la UBME está estudiando estampillar tramos de gasoductos de Promigas y del Grupo Energía de Bogotá. Esto pues para bajar los costos de transporte. Pero en últimas, ¿de qué se trata este tema de las estampillas y por qué se da? Aquí voy a contar un poquito, digamos, del contexto. Piensen una red de gases, de gasoductos. En ideal es una red. O sea, para ir de la ciudad A a la ciudad B hay varios caminos. Si hay varios caminos, usted dice eso está enmallado y es una red. Pero en Colombia realmente la llamamos red, pero es muy lineal. Es como si hubiera una sola autopista que recorre el país. Cuando usted tiene un sistema lineal, es importante que la gente tenga presente la distancia que está viajando su gas. Entonces usted trata de poner la tarifa por distancia. ¿Por qué es importante? Porque si usted se pone lejos, hay que bombear más, todo eso usted tiene que internalizarlo. Usted va a tener que vender su gas más barato porque usted está muy lejos. Cuando usted tiene una red enmallada, eso no es así. Cuando tiene una red enmallada, como hay N caminos para ir de un lugar a otro, no tiene sentido hablar de la distancia. Entonces usted se busca algún esquema de precio que lo que diga es yo pago por la idea de que me subí al sistema de transporte. Y la manera de implementar eso, la más usual, es estampillar. Y estampillar significa algo así como, no importa en dónde te hayas subido y en dónde hayas viajado y a dónde hayas bajado, yo reparto el costo de esta infraestructura en proporción de cuánto gas metiste al sistema. No me interesa si viajaste lejos o viajaste cerca. ¿Qué ventaja tiene estampillar? Que dos fuentes de gas que están muy lejos compiten igual porque transportarlo no vale más por estar más lejos. Entonces se maximiza la competencia. ¿Qué desventajas tienen? Que la gente no siente que hay un costo de parquearse muy lejos en el sistema y obligar a que le manden el gas muy lejos.
y eso lo pagamos todos. La UME está estudiando la conveniencia de hacerlo, pero el que tiene que decidir esto es la CREC. En Colombia es una pregunta candente, y es una pregunta candente porque históricamente teníamos gas en La Guajira y aquí en Cusiana, al lado, en el Piedemonte Llanero. Y ese gas tenía que irse a las grandes ciudades principalmente. Entonces, y nuestro sistema es lineal, es un tubo que recorre la costa atlántica y después baja así a lo largo de todo el país y aterriza por allá en Cali. Hasta ahí llega. Ahora estamos teniendo gas que también entra en la costa atlántica, pero por otro lugar, por Cartagena, porque lo pueden importar. Hay un gas que está surgiendo en Sucre, Córdoba, Bolívar, una ubicación completamente distinta, y están hablando de poner una planta de regasificación en el valle, que haría que entrara gas por el sur también, y en cambio el pozo de La Guajira está declinando, cada vez produce menos, y el pozo del Piedemonte Llanero también creemos que eventualmente va a producir menos, y el ministerio está hablando de que de pronto haya yacimientos no convencionales, y esos serían como en el Magdalena Medio. Entonces uno va a tener fuentes por todos lados y ciudades por todos lados. Esto se va a enmayar. Y si esto se va a enmayar, es pertinente pensar si pasamos a una estampilla. Esa es más o menos la historia. Otra de las políticas que está adelantando el gobierno es la misión para la transformación energética, que ya está trabajando sobre ese tema. Laura Becerra, periodista de Economía, le va a hacer la pregunta. Laura. Sí, precisamente quisiéramos preguntarle qué posibles ajustes se vienen con esta misión. Esa pregunta le pega como al espíritu del futuro que tiene el sector. Como les decía, este es un sector que está teniendo unas transformaciones grandes. Los renovables no convencionales, que son una tecnología de generación con unas características distintas, pero similar en muchos sentidos a lo de antes, pero sobre todo la medición inteligente, el usuario que puede generar, etc. Eso causó que la comisión cambiara la manera de regular, que el sector se pusiera las pilas, que tratara de ponerse a tono para hacer esto, y empezamos a hacer una cantidad de cosas. La comisión, la UME, ya estaban metidos haciendo una cantidad de cosas de reforma, las que hablamos al comienzo. Pero en algún momento, el ministerio dijo, un momento, pero uno tiene que tener un plan. Y se sentó y dijo, traigamos una serie de expertos que nos permitan ver el dibujo completo. Y al mismo tiempo dijo, pero ya tenemos muchas cosas andando. Lo que se inventen los expertos tiene que casar con lo que estamos haciendo. No nos van a salir con que borre y eche para atrás todo lo que hemos hecho para renovables no convencionales. Y se armó la misión. La misión tiene 5 patas. Una es mercados. La otra es coordinación gas-electricidad, porque como todavía el despacho de gas, cuando las plantas eléctricas a gas se prenden en Colombia, la demanda de gas del país se sube en un 60%. Entonces, cada vez que esa gente prende, el estrés en el sistema de gas es atroz. Entonces, la coordinación del despacho de gas y electricidad es muy importante en esta historia. Otra cosa importante es la medición inteligente y la digitalización. ¿Cómo hacemos para que todos ustedes tengan como el equivalente de un smartphone, pero en el medidor? Si es conveniente, si no es conveniente, etcétera. Y en general la digitalización. El acceso a información, eso va a ser una cosa muy grande. Otro aspecto importante que se nos olvida a veces es cobertura. Hay gente poca en términos de porcentaje, mucha en términos de gente que todavía no tiene electricidad. Y llegarle a esa gente en el país, como el 2-3% de la población colombiana, llegarle a esa gente en el país es muy difícil porque están muy alejados y es muy costoso. Y lo hemos hecho históricamente a punta de echarle plata pública al problema. Y eso de echarle plata pública al problema no siempre funciona bien y sale costoso. Entonces ahí hay un pedazo de la misión que es cómo conseguimos que esa gente tenga electricidad sin que de una manera sostenible, que sea además fiscalmente sostenible. Y la última pata es cómo es la institucionalidad del sector. Todas estas iniciativas, cómo se armonizan en un conjunto de entidades que son capaces de hacerlo. Esas son las patas de la misión. La misión lo que está tratando es de poner orden y visión general a lo que ya estamos haciendo desde la regulación, desde la planeación y en general desde las políticas del ministerio. Y tenemos una expectativa muy grande de que nos permita ver, digamos, con claridad cuál es el futuro al que le estamos apuntando. Por último, le quería hacer una pregunta sobre el tema de la región Caribe. La semana pasada se conoció que hubo una recomendación para iniciar una serie de cortes de apagón en la región Caribe. ¿Todavía sigue este fantasma? ¿Realmente las condiciones están para tomar esta medida? Aquí, y esto fue una discusión importante, digamos, sobre el mal uso de la terminología. Para dejarlo bien claro,
el servicio de energía eléctrica en la región Caribe es malísimo. Y como es malísimo, hay mucha gente que casi que ya en el día a día tiene incorporado que la luz se va a ir en algún momento. Digamos, ese es el hecho de las cosas. Y cuando uno dice la cosa contraria, le tiran una cáscara de banano y uno se la merece por andar diciendo tonterías. Pero esa situación es distinta a lo que se vio la semana pasada. La demanda, sorprendentemente, aunque la red está muy mala, la demanda eléctrica del Caribe está creciendo al doble de la del resto del país, porque el Caribe está creciendo económicamente al doble del resto del país. Normalmente cuando usted crece con un horizonte de planeación de 4 años, construyen redes para que las redes sean capaces de soportar la demanda que está llegando. Electricaribe no solo tenía un déficit en mantener sus redes, sino también un déficit en expandir sus redes. Y una cosa que está sucediendo en algunas zonas del Caribe es que como ya las redes no han llegado a las expansiones necesarias, las redes ya están llegando a su máxima capacidad. Y eso genera que por momentos pueda haber, digamos, sobredemanda. Y la red, el que controla la red, que es el Centro Nacional de Despacho, dice, un momento, esto me pone en una situación complicada. Eso no es predecible en el día a día, no pasa todos los días. Entonces, como no pasa todos los días, yo no puedo hablar de un racionamiento. Entonces, no hay un racionamiento porque esto no se incluye en la planeación operativa. Pero lo que sí hay es una condición en la cual en un momento dado hay un pico de algo y usted tiene físicamente que desconectar a alguien. Mi impresión es que nadie se habría dado cuenta, pero no se habría dado cuenta porque en la cantidad de veces que se va la luz, no lo habrían notado. Pero no es un racionamiento y no es lo que normalmente se asocia con la palabra apagón, que es un racionamiento masivo y programado por insuficiencia energética. Ahora, ¿qué va a pasar allá? Hay unas medidas de muy corto plazo que deben ser, digamos, implementadas con diligencia por la empresa, por Electricaribe, de aquí a un mes para poner unos refuerzos adicionales en las redes. Y hay unas medidas de mediano plazo que es que lleguen las obras que deben llegar, que también están en camino, las obras se están haciendo, lo que pasa es que están atrasadas. Y en ese momento la red vuelve y queda al nivel adecuado. Se parece mucho a si a usted le están haciendo, se le dañó la calle enfrente de su casa y se arma un trancón, pues es porque en ese momento la calle no está dando el servicio que debe dar. Con este balance sobre la región Caribe damos por finalizado este insight. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de la página web, a la sala de redacción y a usted, director, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes y a los internautas y gracias a ustedes, el equipo de la redacción. Muchas gracias. Gracias. Listo, perfecto. Vamos a robar 2 minutos más Claro. para unas fotos.